de la tribuna. El cielo aplaude al ver que peleas por tu propósito. Disfrutas del juego de la vida junto a Santo Relajo. Mantén la calma en el caos. Cree nuevas oportunidades y sigue disfrutando de Santo Relajo. Disfrutando hacer la diferencia. Si el freeway se detiene, tu buena actitud se mantiene. Con iRest Radio. Sé la diferencia. Todos bienvenidos al podcast de esta mañana. Nosotros somos iRest Radio. Siempre se lo comunicamos y se lo decimos. Pertenecemos a nuestra iglesia Restauración Resida. Y este mes de agosto es muy especial para nosotros porque año tras año se realiza un evento muy importante en la vida de todo creyente. Para nosotros es la maratón de oración, para otros puede ser quizás un momento especial, un momento de búsqueda, no sé cómo le llaman quizás en su congregación, en su iglesia, pero nosotros a ese evento sí le llamamos siempre la maratón de oración. Y algo muy importante que sucede es de que somos convocados congregacionalmente, o sea, toda nuestra iglesia es convocada a unirse en oración. Y hoy queremos que juntos podamos aprender acerca de la importancia de orar con una comunidad, de orar en grupo, de orar con nuestra iglesia. Yo creo que todos practicamos eso de la oración en individual, ¿verdad? Oramos por nuestras necesidades, por lo que a mí me pasa, por lo que yo quiero o por lo que yo siento, pero cuando somos convocados a orar en general, quizás a veces lo han hecho por una nación, lo han hecho lo hacemos con un grupo quizás más grande de personas, tenemos que estar muy atentos y es muy bonito donde ahí en ese momento nosotros mostramos el amor por nuestros hermanos. Así es, muy buenos días o buenas tardes para todos aquellos que nos van a estar sintonizando, viendo a través del podcast. De verdad nos da mucha alegría poder tocar esos temas, Raquel, porque creo que tú tocabas algo muy importante. Muchas veces en eso, ¿no? De que, bueno, yo le oro a Dios. Bueno, hay algunos que hasta dicen ni le oran porque Él conoce sus corazones y ya sabe lo que yo le tengo que decir, Él conoce mis pensamientos y todo. O sea, a veces se escudan de una verdad y la mal utilizan. Porque es cierto, Dios es omnisciente y Él lo conoce todo. Él conoce nuestros corazones, nuestras mentes, conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. O sea, Él lo escudriña todo, honestamente. Sin embargo, cuando hablamos ya de relación, porque eso es lo que Dios, ¿verdad?, ha querido tener con nosotros. Entonces, con sus hijos, ya hablando de una relación, es una conversación, ¿no? Entonces, claro, y surge a través, pues, de la oración. Sin embargo, hay esas oraciones hermosas que se hacen colectivamente, en conjunto, cuando, ¿verdad? Ya es un acuerdo donde, ok, hoy vamos a orar por eso. Es que qué lindo es eso, poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque viviendo en medio de un mundo egoísta donde aquí yo voy a velar por mis intereses y yo por mi petición, por favor. Qué bonito es que yo pueda decir, no, ahora no voy a orar por lo mío y quiero orar por lo tuyo, Raquel. Entonces, de eso vamos a estar hablando, cómo el Señor se manifiesta también y Él de verdad se alegra cuando hay personas que de verdad se unen en un mismo propósito, en una misma oración, porque eso de verdad viene de un corazón humillado, viene de un corazón que no es egoísta, que está pensando, ¿verdad?, solo en sí, sino que también está pensando en otros, Edwin. Yo creo que, bueno, yo creo no, la Biblia nos muestra que la idea de la comunidad cristiana es una idea divina, es una idea de Dios, es parte del diseño de Dios. Entonces no es que a los pastores le agarró, que les gusta estar haciendo reunioncitas, no es así. Es que en realidad fue el Señor quien desde un inicio diseñó a su pueblo, a su iglesia como una comunidad. Bueno, tenemos ese famoso versículo que lo repetimos una y otra vez, que es donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor diseñó
desde un comienzo a su pueblo para que conviviera en comunidad. Y por supuesto que hay un poder cuando oramos como pueblo juntos. Es un misterio realmente. Pero cuando nos unimos con propósitos claros, con propósitos en común, y pidiendo por nuestras familias, por la ciudad, por la nación, en realidad hay algo especial en eso, ¿no? Cuando estamos ahí en comunidad, clamando porque el Señor venga y haga su voluntad en nuestra tierra. Por ejemplo, en El Salvador, yo creo que parte de lo que hoy se está viviendo no tiene mucho que ver con el gobernante que está, ¿verdad?, al frente. Tiene que ver con la intercesión que todo un pueblo hizo por años y años y años. La iglesia, ¿verdad?, siempre fue convocada a orar, porque la violencia, el tema de las pandillas, era tan doloroso, tan desastroso. Veníamos de guerras, después sucede todo eso. Y yo me recuerdo que en las campañas ese era un tema tan insistente, ¿verdad?, que tenían los pastores, los líderes cristianos. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestra nación. Hasta se emitió, ¿verdad?, algo relacionado con la ley de que se hiciera el Día Nacional de la Oración, que se metiera, que hubiera oraciones en los parques, que en las escuelas, y se estaba hablando acerca de ese tema. Entonces, habían alabanzas, ¿verdad? Me acuerdo la de Te pido la paz por mi Por mi ciudad, ¿verdad? ciudad. Que era una de las canciones, o de las alabanzas, o de esas canciones lema, porque todo un país, o sea, se rindió ante el Señor. Entonces, cuando vamos y en grupo, ¿verdad? Sí, sí, donde dos o tres se ponen de acuerdo, ¿verdad? Hay un poder muy especial. Entonces, esa es parte de lo que recuerdo y que puedo dar testimonio, ¿verdad?, de que ha funcionado, de cuando nosotros también nos unimos a ver las necesidades de lo que está pasando en nuestra casa, de lo que está pasando en nuestra ciudad, en un país entero. Dios obra, Dios contesta, y pasaba, ¿verdad? Cuando en los tiempos de Moisés, él necesitaba de ese pueblo, necesitaba de las personas que tenía cerca, de que oraran por él. Por eso, ¿verdad? Nosotros dejemos de confiar en nuestra propia prudencia. O sea, yo creo que todos pertenecemos a un grupo, a una área, tenemos quizá, ¿verdad?, una célula, una familia. Hagamos eso. O sea, qué bonito es que los padres tomen ese tiempo, ¿verdad?, de poder orar juntos, de tener esos momentos donde, o sea, se tomen de las manos y conocer cuáles son las necesidades que tiene cada quien, orar unos por otros, porque hay un poder muy especial que Dios le otorga al pueblo que se pone de acuerdo para orar. Fíjate que, bueno, de hecho, la iglesia primitiva nos muestra ese poder, esa bendición que hay precisamente cuando se reúnen de esa forma. Vemos cuando el Espíritu Santo, o sea, los primeros que vemos, ¿verdad?, que fueron bautizados para el Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos y estaban reunidos ahí, ¿verdad? Para el Pentecostés. Y Ujú. ahí estuvieron perseverando en oración, y fueron, pero mira, hubo un elemento muy importante, la obediencia, Ujú. porque Jesús antes de ascender y le dijo, ustedes miren, vayan, no se muevan de ahí hasta que haya venido sobre Ujú. ustedes el poder del Sí. Espíritu Santo que los va a bautizar. Entonces Jesús les da un mandato, les da algo en específico. Y vemos que esta gente de verdad se reunió en serio. Y ellos comenzaron a clamar. Y es verdad, o sea, no se movieron de ahí hasta que vieron de verdad la gloria de Dios ahí en ese lugar. Hasta que cayó el Entonces, fuego. sí, 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 literalmente. Entonces, imagínate eso, el poder ponerse de acuerdo, el poder, hey, hasta que nos recibamos. Pero mira, no estamos hablando de algo material, porque ya lo veo. No, hermano, miren, nos vamos a reunir hasta que mi carro no llegue, hasta que mi casa, hasta que el siervo no llegue, la sierva no llegue. De aquí no nos movemos. No, no estamos, también hay que pónganse serios, hermano. Pero miren cómo la iglesia, ¿no? Se reunió, esperó ahí y claro, y todos, es más, no fueron testigos solo ellos,
los que estaban fuera de ahí observando dijeron, bueno, ¿y estos están borrachos? ¿Estos están no? ¿Qué Ujú. les pasa? Que estamos entendiendo lo que están hablando y todo eso, ¿no? Pero vamos a eso, cómo la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero mire cómo se reunieron ahí y estaban juntos, clamando con un solo propósito. Y fíjate que hay varios detalles en esta historia que nos Ujú. cuentas del libro de los Hechos, porque lo primero es la indicación del Señor. Había una indicación de Dios Sí, para este momento, ¿no? Que los había llamado a orar. Y una de las formas como en las que Dios nos dirige, pues bueno, Dios por supuesto usa a sus siervos. Cuando estás en una comunidad, ahí hay un hombre de Dios o una mujer de Dios que el Señor ha puesto ahí al frente. Y esos son, en ese momento, ellos son los que están, digamos, los que están dirigiendo el vuelo, son los que están a cargo de de ese bote, ¿no? Entonces son los que están recibiendo también directrices de Dios. Entonces cuando, me parece, cuando Dios usa a su gente, a sus líderes, a sus hombres y mujeres para decir, oigan, pueblo, este es el momento en los que nos tenemos que reunir a orar Ujú. por esto. Bueno, y nosotros caminamos en esa dirección, en esa obediencia, pues por supuesto que vemos la mano de Dios. Pero lo otro que vemos ahí es la persistencia, ¿no? El compromiso de ellos a esperar el tiempo que fuera necesario, ¿no? A insistir en la oración, que también fue la otra enseñanza en la que el Señor Jesús nos fundamentó, ¿no? Cuando nos cuenta la famosa parábola de el juez injusto, ¿no? Que tiene a esta viuda que recurrentemente se está acercando para pedirle que le haga justicia. Y el Señor hace el llamado y dice, hombre, eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que, el Señor no va a dejar sin respuesta a aquellos que claman a Él día y noche. Pero yo quería traer también acá a la mesa otra famosa historia que seguramente ustedes han escuchado, que está en 2 de Crónicas 20, y ahí tenemos a Josafat, que está frente a al rey Josafat, que está frente a una gran amenaza. Y lo primero que hace frente a esta circunstancia, frente a esta adversidad, es que convoca al pueblo a orar y adorar antes de terminar de ir a la batalla, antes de ir a pelear. Y acá, una vez más, podemos sacar esta lección para nuestra vida de oración personal, pero también de nuestra vida de oración comunitaria. Esto significa que frente a una crisis financiera, frente a una crisis familiar o de cualquier otro tipo, nuestro primer refugio, nuestra primera alternativa tiene que ser, tenemos que orar por esta circunstancia. Me gusta mucho la referencia que Raque puso sobre cómo, no solo en El Salvador, pero en el pasado, la iglesia latinoamericana tenía esta convicción de que su oración era relevante en la construcción del país. Entonces, lejos de estar buscando cuotas de poder, nuestros líderes estaban enfocados en tenemos que orar. Digo, tenemos que hacer incidencia en los círculos políticos, sí, me parece que sí, pero hay muchos riesgos respecto a esto, ¿no? Porque como dice la famosa frase popular, el poder corrompe y en muchos casos en América Latina, lamentablemente, también tuvimos situaciones en las que el mismo liderazgo de la iglesia se fue detrás de la influencia y del poder político partidario y dejó de lado su compromiso con la oración y con los principios del reino de Dios. Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo también y es un buen recordatorio para todos, porque esto no es solo una tarea del pastor o de la pastora o del evangelista o del maestro, no, no, esta es una tarea de todos. Todos tenemos que recordarnos que mi oración puede hacer la diferencia en el mundo, no solo en mi ciudad, en mi estado, pero mi oración puede hacer la diferencia en el mundo. Ahora que estamos en un momento histórico con muchos conflictos, muchas convulsiones, ustedes han visto de Colombia, de Argentina, de Nicaragua, en Europa del Este con Ucrania y tenemos por el otro lado a Irán. Hombre, yo creo, ¿sabes qué? Que es muy bueno que nosotros en nuestros tiempos de oración con la familia, con la célula, o cuando hay estos llamados de oración, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a orar por el mundo también. Nosotros vamos a abrazar esta necesidad
y vamos a orar por el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esta convicción de que nuestra primera alternativa es la oración y que la oración sí puede hacer la diferencia en el mundo. Sí, 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 no, y muy importante lo que tú mencionabas, porque está esa parte, ¿no? En la oración, un ingrediente que tiene que ir, que es la fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros creemos, ¿verdad? Lo que estamos orando. Sin embargo, también la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, como que, ¿verdad? Es Vamos un todo. allí. Sí, 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 es un todo, exactamente. ¿Por qué? Porque a veces Y sin nosotros esto no funciona lo otro. está ese pensamiento, ¿no? De que no digo nada porque Dios ya conoce mi corazón y que lo mencionábamos, ¿no? Está la otra parte, es que estoy orando, de verdad, diciéndolo en palabras, pero me quedo cruzado de brazos. O sea, no hago nada. Entonces, y eso tampoco, tampoco así, ¿no? Entonces, es eso, y creo que Edwin lo mencionaba, porque en todas las cosas, ¿no? Nosotros a veces, por ejemplo, no podemos pedir por un trabajo, sí, pero tienes que salir de tu casa, tienes que aplicar, Claro. tienes que moverte, ¿sabes? Y así en todo, ¿verdad? Lo que nosotros también oramos, vaya, oramos por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, sí, pero cómo nosotros estamos invirtiendo en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, que de pronto allí van a salir los próximos que van a estar en esas posiciones donde van a haber hombres y mujeres con el temor de Dios. O sea, oramos para que realmente hijos de Dios puedan también estar adelante de todo eso. Y alguien puede decir, no, pero es que los hijos de Dios no se pueden. ¡Ey! Si usted lee la Biblia, esa Biblia que usted y yo leemos, usted va a ver a los reyes de Israel, ¿verdad? Aquellos que tuvieron el temor de Dios y los que no. Pero si usted ve, habían esas personas, Salomón, hablamos de un David, hablamos de personas, hablamos de un José que fue de los meros meros allá, ¿verdad? En Egipto. Ujú. Entonces, personas que tenían a Dios en su corazón y que mire qué lindo que se dejaron usar por Dios de verdad y que esa posición que ellos tenían sabían que no era para ellos, ¿verdad? Creerse ahí, no, sino que para que Dios lo usara y pudiese bendecir a su pueblo. Vemos a un Nehemías, o sea, vemos a un Daniel, vemos a muchos en esas en posiciones también, ¿verdad? Que el Señor usó para poder bendecir a su pueblo, para poder bendecir a ciertas personas. Entonces, no huyamos tampoco de eso y no dejemos la sociedad, lo secular, esto y lo otro, porque ese pensamiento hoy, lastimosamente en día, está pasando factura. Ujú. ¿Por qué? Porque allá no hay personas que estén defendiendo los derechos, por ejemplo, de un bebé que aún no ha nacido. Allá vemos que, o sea, hay personas decidiendo sobre el rumbo de la sociedad, lastimosamente con una mentalidad muy demoníaca, muy, o sea, terriblemente. To- Las leyes que pasan, muchas veces nosotros nos quejamos de esas leyes, sí, pero a veces no estamos haciendo nada en verdad al respecto de. No, qué poderoso lo que estabas mencionando. Y esa es una de las cosas que podemos conseguir, ¿verdad? Al orar en comunidad, al orar con un grupo grande de personas. Conseguimos la restauración y la cobertura a donde quiera que estamos. Y qué bueno que mencionaste lo de la fe y lo de las obras, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, y esto quizá podemos orar nosotros por nuestra familia. Ahora, Señor, bendice mi familia, Señor, prospera mi familia, Señor, cuida de mis hijos. Pero usted, ¿qué le está enseñando a sus hijos, verdad? Le está hablando de los peligros que existen, le está hablando usted de cómo tiene que comportarse. Es más, usted está haciendo, ¿verdad? El mejor ejemplo para sus hijos. Entonces, todo eso lo vamos a conseguir cuando somos conscientes de lo que esto implica. Entonces, esas cosas que en lo personal nosotros anhelamos también se las vamos a transmitir
a los hijos, ¿verdad? Esa cultura judía siempre me encanta de andar repitiendo, ¿verdad? La palabra del Señor, de educarlos, de instruirlos. O sea, no simplemente es obligarlos al domingo a ir a la iglesia, ¿verdad? Es de instruirlos en la palabra del Señor, de enseñarles a orar por otros, de comprender, ¿verdad? De cómo la intercesión o de cómo interesarnos por las cargas de otros. Cuando nosotros procuramos la paz para otros, o sea, ya el Señor con sus añadiduras, ¿verdad? Siempre se hace cargo de nosotros. Él mismo quiso llevar nuestras cargas, o sea, nos modeló cómo podemos nosotros entregarlo todo por los demás. Y cuando lo hacemos por medio de la oración, se consigue la restauración de nuestra vida, de nuestra familia. Ya muchos países estamos dando testimonio, ¿verdad? De cómo muchas cosas pueden mejorar. Nuestra relación con todo puede mejorar cuando decidimos, ¿verdad?, exponer a los demás. Así que hoy, que esta temporada nosotros como iglesia estamos siendo convocados, la bendición, obviamente, ¿verdad? Todos venimos con un anhelo muy grande de ver un país bendecido, pero tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por nuestras autoridades, tenemos que orar por el que está al frente. Entonces, ellos también, ¿verdad? Necesitan. A mí me encanta cuando quizás de repente viene un pastor, a veces lo hacemos, ¿verdad? Cuando viene nuestro pastor general y se ora por él, muchos podemos decir, ¿verdad? Pero si este hermano está más cerca de Dios que nosotros, es el líder nacional o internacional de la misión, pero qué bonito es verlo, que él también necesita cobertura, necesita esas manos, ¿verdad? Levantadas hacia el Señor para pedir por la fuerza y lo que necesita un líder de esa magnitud, ¿verdad? Que está obrando de esa manera. Entonces, cuando se humilla el pueblo, hasta el versículo, ¿verdad? Lo dice, se humillare mi pueblo, la gloria de Dios va a descender, Dios va a obrar cuando nosotros, ¿verdad? Hagamos caso y seamos obedientes a ese tipo de convocatorias. Raquel y Jackie, dijimos hace un ratito, nosotros podemos leer estas convocatorias como, es que inventa mi líder, y por qué mi pastor le gusta hacer tanto cuento y no sé qué, y para qué, o puedo leer, oye, realmente el Señor nos está llamando a un tiempo de reflexión, de oración, de búsqueda. Y también la Escritura, que es nuestro modelo, nos muestra esto. Cuando el Señor quiere hacer cambios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, siempre llama primero a su pueblo a la oración, siempre. Esto pasa, como ya dije, a título personal, o puede pasar a título familiar, o puede pasar así, a través de la comunidad. Cuando el Señor quiere traer nuevos tiempos, quiere hacer nuevas cosas, siempre nos llama a la oración. Y ustedes se acordarán del famoso libro de Esdras, ¿no? El pueblo está también en una etapa de restauración, y lo que hace este líder es precisamente llama al pueblo a la búsqueda, a la oración, a la reflexión en la palabra. Entonces, esto es importante porque todos nosotros, todos los que estamos acá, los que estamos hablando y los que nos están escuchando, seguramente están esperando nuevas temporadas en su vida, ¿no? En su trabajo, quieren seguir avanzando profesionalmente o familiarmente, hay situaciones que quisieran ver resueltas, o ministerialmente queremos seguir creciendo en diferentes áreas, ¿no? Pero uno siempre tiene esta expectativa de cuál es el siguiente paso para seguir creciendo, o al menos deberíamos tener esa expectativa. Bueno, en estos tiempos de oración, en estas convocatorias de búsqueda, cuando el liderazgo dice, tenemos que reunirnos, hay que buscar a Dios, es fundamental porque nuestro espíritu se alinea con el corazón de Dios para saber cuáles son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Debo involucrarme en la obra, tengo que abrir una célula, debo asumir algún compromiso ministerial, tengo que emprender algún nuevo proyecto, ¿no? Ya que estaba hablando ahorita sobre debo buscar otro trabajo, me debo de cambiar de trabajo, tengo que empezar mi propia empresa. Todas esas preguntas encuentran respuesta en la dirección de Dios o en la dirección que Dios trae a nuestra vida cuando estamos unidos en oración. Entonces, ¿es importante? No es importante, es fundamental que nosotros podamos alinearnos y darle el valor adecuado. Y miren, yo como alguien que me considero parte de Restauración Resida, pero obviamente estoy a la distancia y tengo la oportunidad de parte de Dios de visitarles ocasionalmente. Pero en realidad lo que pasa en Restauración Resida es muy único.
Y ustedes, es bueno que aquellos que nos están escuchando como pueblo lo recuerden. No es común. No es común ver una iglesia que tiene este ritmo continuo de crecimiento, de salvación en lo que Dios, de la salvación que Dios está trayendo en los jóvenes. Uno lo ve en las mujeres, uno lo ve en los adultos, el tema ministerial, ¿cómo se llama? Que siempre están surgiendo nuevos ministerios, nuevas iniciativas para llegar a la gente en la comunidad. Todas esas cosas parecen normal para ustedes porque están ahí, pero no son normales. Y todas esas cosas, yo me atrevo, con mucho respeto, me atrevo a decir que eso es fruto precisamente de un liderazgo que considera la oración como algo fundamental. Y son estos momentos, como esta maratón de oración, las que hacen de Restauración Resida una comunidad única, una comunidad que sigue haciendo la diferencia, no solo en California, ¿no? Porque la verdad, cuando uno empieza a ver lo que Restauración hace a través de sus ministerios, están tocando el mundo en El Salvador, en otras partes de Centroamérica, en los mismos Estados Unidos, al otro lado del charco, como decimos en Europa. Pero bueno, todo eso, gloria a Dios por eso, pero eso es fruto de un liderazgo que entiende que para caminar en los cambios, en los tiempos de Dios, necesitamos estar conectados en oración. Y eso es un regalo que ustedes tienen en Restauración Resida. Un liderazgo que entiende eso. Y lo hemos confirmado en cada decisión que se toma, en cada actividad que se hace, ¿verdad? Siempre se está orando por la persona que se levanta, por el servidor que van a enviar, por los jóvenes que pasan de ser graduados y pasan al área a trabajar, ¿verdad? Por un líder que se llama, o sea, todo se trata de oración. El pastor constantemente siempre está pidiendo, oren por mí, ¿verdad? Voy para tal parte, pido de sus oraciones. O se maneja ese ambiente, ¿verdad? Oremos porque se va a ir a hacer tal misión, oremos porque se va a hacer esto, oremos por lo otro. Siempre se está hablando de eso de oración. Y así pasaba también con Nehemías, ¿verdad? Él, o sea, tenía una relación muy íntima con Dios, oraba, o sea, quería que al ver la necesidad de una ciudad que no tenía muralla, ¿verdad? Una ciudad que necesitaba ser protegida, pero él tuvo una relación con Dios, pero también sabía de que para convencer al pueblo a que se levantara a defender esa ciudad tenía que hacerlo con el poder que Dios le daba. Entonces, un líder necesita de intimidad con Dios, pero necesita fuerza y fortaleza también para poder ir y invitar al pueblo. Entonces, por eso es que el pueblo se une, porque hay un líder que tiene relación con Dios. Por eso, verdad, es que cada vez que nosotros quizás queramos también poder influenciar en nuestra familia o poder quizá tomar esas decisiones que son necesarias en cualquier ámbito en el que nos movamos, tenemos que involucrar a otros. O sea, es difícil caminar solos. Podemos ser los mejores, ¿verdad? O creernos los mejores, pero solitos nos va a costar más. Entonces no es como que pidamos, ¿verdad? A todos los que están alrededor de nosotros, unámonos en oración. Es bonito hacerlo con tus compañeros de trabajo, con tu grupo de amigos, en tu célula, presentar esto es lo que queremos lograr. O el Señor, ¿verdad? Me ha dado esto. Como líder a veces nosotros presentamos, ¿verdad? El Señor nos ha dado esto. Queremos que oremos, necesitamos que oremos por este proyecto. Cuando vemos eso y luego que se ha cumplido y vemos el respaldo de Dios, entonces el pueblo empieza a creer más, pero es necesaria esa intimidad que solo la oración produce con el Señor para poder llevarlo del plano personal o individual al plano colectivo, ¿verdad? Y qué hermoso es ver y disfrutar de los resultados del clamor de todo un pueblo cuando Dios responde. Me acuerdo cuando estábamos orando por el edificio de generaciones nosotros, ¿verdad? Era una oración porque por ahí estaba un edificio que oremos por ese proyecto, ¿verdad? Y se convocó a la iglesia a orar. Luego el Señor nos bendijo a todos y todos pudimos aportar. Ahora ya es una realidad, ya tenemos, ¿verdad? El edificio montado. Mire todo lo que se logra cuando nosotros, ¿verdad? Es que somos iglesia, somos la iglesia, tenemos que ser parte de eso, por eso tenemos que involucrarnos cada vez, ¿verdad? Que existe una invitación como estas, porque cosas grandes el Señor nos quiere entregar, pero tenemos que ser unidos, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar unificados
para poder ver también de esa mano o ver la mano de Dios obrar en la vida de toda nuestra congregación. Y a mí me gustaría poder hacer una invitación para todos aquellos que estén conectados, que en el chat puedan enviar esos testimonios de esas oraciones contestadas cuando nos hemos unido, ¿no? Así de una forma común, en comunidad o de pronto quizás usted individualmente ha orado por alguien más, porque muchas veces nosotros pensamos que las oraciones solo tienen que ver con cosas muy de afuera, ¿no? Pero es que hay algo bien lindo que sucede en la oración. Cuando nosotros oramos, aunque oremos por un proyecto, por una persona, por algo en específico, hay algo que pasa. Dios comienza a transformarnos a nosotros primeramente, Claro. ¿sabes? Claro. Ahí nosotros somos transformados e incluso me atrevería a decir que nuestras oraciones también son transformadas. Porque de pronto quizás nosotros íbamos a orar, ya llevábamos ahí, ¿verdad? Por algo, pero en esa conversación que tenemos con Dios, claro, es que siempre que estamos delante de Dios, es como un espejo también y vamos viendo como también esas impurezas, vamos viendo esas cositas que no están tan bien, ¿verdad? Dentro de nosotros y ya nuestra oración como que comienza a ser transformada, comienzan esos agradecimientos delante del Señor, o sea, hay muchas cosas que van sucediendo y obvio, no estoy diciendo que no se va a orar por un proyecto, por cosas así, no, por supuesto que sí, pero es que es bien lindo eso. A través de la oración sucede eso, el Señor pues nos va transformando también e incluso ya esa oración por lo que vamos a orar por aquel proyecto, por aquella persona, cambia también porque ya no es como, no lo vemos solo como una meta para lograrlo, sino que realmente cómo el Señor se va a manifestar a través de cómo vamos a glorificar a Dios, a través de cómo vamos a bendecir a través de, y hoy me gustaría eso, que nosotros también aquí pudiésemos contar, ¿verdad? Esos testimonios de esas oraciones, ¿verdad? Cuando hemos estado en comunidad. Yo me recuerdo para un maratón de oración, una hermana en Cristo y amiga, ella estaba en la célula de mi hermana, pero ella necesitaba un trasplante de riñón. Entonces ella venía desde El Salvador, o sea, antes que emigrar acá a los Estados Unidos, ella ya estaba allá en El Salvador, ya estaba ella en lista de espera y luego le tocó venirse para acá. Entonces, claro, cuando eso pasa, pues ya se paraliza todo, ¿no? Llega a este país a comenzar de nuevo. Entonces, y ella iba, obviamente, pues a todas, ¿verdad? Sus consultas, todo lo que ella, los procedimientos que ella tenía. Pero me recuerdo para ese maratón, ella decidió venir al maratón de oración. Y una jovencita, estamos hablando de una jovencita. Entonces, y me recuerdo que estábamos orando por eso. Y mira, qué bonito, era de otra célula, pero habían otras células también que estábamos orando, que conocíamos, ¿verdad? La situación. Y me recuerdo que a mitad del maratón de oración, ella recibe la llamada del hospital y que vente, ya aquí tenemos tu riñón. Wow. De acá sale la jovencita, me recuerdo esa vez, Gaby nos textea y claro, comenzamos a orar también para que el Señor la guardara durante la operación y todo, ¿no? Pero eso fue maravilloso, ¿sabes? O sea, solo de recordarme me da tanta alegría, me da tanto gozo porque es una jovencita y ella sigue perseverando, pero es bien lindo, es especial y eso sucedió, me recuerdo, dentro de una maratón de oración. Entonces imagínate cómo el Señor es de lindo, es de especial y te digo, y por eso digo una vez más, o sea, no se trata solo de la oración contestada, sino cómo Dios va transformando nuestros corazones al conocer una situación y cuando nos unimos todos juntos por esa petición, porque no solo, wow, recibió el trasplante, no, sino todo lo que Dios hizo y está haciendo y continúa haciendo a través de él. Yo quiero sumar algo a esto que estás contando, Jackie, de esos misterios del reino. Porque en realidad es una cosa difícil de explicar, pero
es bíblica y lo vemos en toda la escritura. Cuando tú atiendes los asuntos de Dios, Dios atiende tus asuntos. O sea, Amén. eso es así. Y cuando en medio de nuestra necesidad, desafíos, carencias, uno dice, oye, ¿sabes qué? Voy a servir, lo cual es sacrificial, suele ser sacrificial, porque alguien que está enfrentando un desafío, pues está enfrentando también estrés, su cabeza está pensando continuamente en eso, pero esa persona toma una decisión en medio de su crisis. Dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo solucionar esto por mis propias fuerzas. Así que yo voy a servir al Señor, yo voy a buscar al Señor, yo voy a orar en la maratón de oración. Y te vas a la maratón de oración. Y como tú le estás diciendo, mientras tú estás ahí clamando por la nación o clamando por otros objetivos, Dios está moviendo los hilos a tu favor para que las cosas sucedan. Lo he visto en mi vida personal. Digo, no estamos en tiempo de testimonios personales, pero lo he visto en ambas direcciones. Lo he visto cuando de repente yo estoy en una situación de alguna necesidad y lo que el Señor hace es que me llama a orar por otro. Siempre, Ujú. siempre cuento la historia de que en cierta ocasión yo sentí la necesidad de ayunar, me meto a ayunar, no recuerdo si era un día, 2 días, pero me meto a ayunar y al segundo día tengo un sueño y en ese sueño tengo un amigo colombiano, por cierto, y en el sueño él le estaban entregando un pasaporte. Como nunca sueño con nadie, le llamo y le digo, Javi, porque se llama Javier, él, Javi, tuve un sueño contigo, le digo, y en el sueño te estaban entregando, estabas contándome que te habían entregado el pasaporte o que te habían sellado el pasaporte, algo así. Y Javi, al otro lado del teléfono, dice, güey, no sabe lo que me estás diciendo. Y me empieza a contar que él estaba precisamente en un trámite migratorio y que había sido muy difícil para él y que estaba en esa lucha ya perdiendo la esperanza de si le iba a salir o no. Y efectivamente, unos días después que tuvimos esta conversación, a él le entregan su visado y puede hacer el viaje y todo. Wow. Entonces, a mí me dio mucha curiosidad, porque en realidad el que tenía necesidad era yo, y yo ayuné, la verdad, por mí. Yo quería una respuesta de Dios para mí, pero en medio de ese tiempo Dios que te el guía Señor me ahora por llama, otro. me pone la necesidad de Así. otro, ¿no? Y uno dice, ¿por qué el Señor hace estas cosas? Bueno, porque es que el Señor nos está enseñando precisamente a vivir Sí. vidas que están centradas en Él, vidas que están siendo gobernadas por Él y no vidas que están centradas en el yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que yo siento. Y por eso creo que el Señor nos mete en esta dinámica en la que dice, no, busca primeramente mi reino, ¿verdad? Y todo lo demás yo te lo voy a añadir. Pero que tu cabeza, que tus pensamientos estén enfocadas en mi reino. Entonces, y eso es la maratón de oración. Ujú. La maratón de oración es esta convocatoria donde decimos, miren, como iglesia vamos hacia acá, estas son las necesidades de la ciudad, vamos a orar por esto, oremos por el nuevo pastor, por los nuevos líderes. Entonces, nuestra cabeza está enfocada precisamente en las prioridades de Dios y Dios, que es un buen padre, responsable, por cierto, sabe estar atendiendo las necesidades nuestras, Ujú. que para Él también son una prioridad. Sí, cómo nos enseña también, ¿verdad? A despojarnos del orgullo, de nuestra propia prudencia, porque quizás nosotros podemos pensar, ¿verdad? Este sueño, esta meta, el Señor me lo ha dado a mí, pero cuando Claro, nosotros se la compartimos a otro y le decimos, quiero realizar esto, hermano, puede orar por mí, o sea, esa cobertura que uno empieza a pedir, o sea, eso te guarda, eso o sea, es algo que, con el que vas fortalecido a hacer eso. Entonces, muchos líderes o muchos pastores, ¿verdad? Es Dios quien los usa y les habla, este es el proyecto que va, esto es lo siguiente que vamos a hacer. Pero qué hermoso ver a ese líder necesitando no de la persona, pero sino que de la oración de esas personas que están alrededor suyo. Entonces, y ya cuando todo empiezan a ver, es que nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Así como pasa con nuestro cuerpo, ¿qué sería de nosotros sin un órgano importante? O aunque no parezca importante, pero lo necesitamos. Entonces, necesitamos estar unidos y ponernos de acuerdo en gozo de oración. Y qué bonito lo que mencionas de cómo
el Señor siempre nos va guiando. Es que es increíble el montón de gente que te cruza por la mente cuando estás orando, ¿verdad? Y se te olvida hasta de lo que tenías que orar por ti, ¿verdad? De tu lista por estarte acordando de, del primo, de la prima, del hermano, del hermano, del hermano. Y ese tiempo se hace más extenso. Y al final termina bendecido. Y el Señor siempre, ¿verdad? Cubre, porque Él ya conoce los anhelos de nuestro corazón. Pero eso de obedecer y de interesarse por otros, a mí me encanta ese tiempo en la célula, ¿verdad? Cuando se habla o cuando hay ese espacio para contar el testimonio de una oración respondida, de una oración contestada, o cuando tenemos el chance también de conocer esas oraciones por otros y enseñarles a todos los que están alrededor de nosotros de la importancia que tiene, ¿verdad? De presentar esas oraciones porque necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos, y tenga ustedes esa plena confianza también, ¿verdad? De poder decir, hermanos, ayúdenme a orar por esto. Hermanos, estoy atravesando por esto. Siempre va a haber personas que Dios va a poner alrededor suyo que le van a ayudar en cobertura. O sea, hay muchos ministerios que a eso se dedican, a la oración, a la intercesión. Me encanta ese espacio que hacemos dentro del culto también aquí en nuestra iglesia, de orar por las necesidades de otros. Y ese tiene un grupo de personas que está orando, ver por allá los diáconos o diaconisas que están en un cuarto intercediendo. O sea, ese ambiente de oración es lo único que ha sostenido, ¿verdad?, a la iglesia en toda la historia, que nos ha sostenido a nosotros y el estar, el saber de que tenemos este momento tan especial en esta temporada, nos toma a nosotros o nos llena de emoción el poder recordarle y poder invitarle la importancia de unirse. Recuerde, el 22 y el 29 de agosto vamos a estar orando, clamando, ¿verdad?, intercediendo por todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Así es, y es que la oración precisamente creo que nos recuerda a eso, a esa dependencia total de Dios. Es allí Mm, donde nosotros de verdad nos encontramos que es que no somos nada, o sea, de verdad sin Él nosotros no somos nada, Ujú. no podemos hacer nada. Quizás alguien puede decir, no, pero mira, yo he logrado mucho, esto y lo otro. Y quizás puede ser cierto que hayas logrado, pero son cosas pasajeras, ¿sabes? Son cosas muy que las puedes lograr, pero dentro de ti todavía está ese vacío, ¿no? Quizás Sí. puedes alcanzar y lograr la casa con la que soñaste, pero lastimosamente a veces no está la familia, Ujú. ¿verdad? Con la cual de pronto lo que quizás tu corazón anhelaba más que una casa era una familia, era un hogar. Entonces, son todas aquellas cositas que de verdad Dios es el que nos va preparando nuestro corazón también, incluso hasta Ujú. para bendecirnos a nosotros. Y por eso mencionábamos cómo a través de la oración realmente nosotros somos Ujú. transformados. Porque a veces realmente el Somos mundo bendecidos. lo que nos está bombardeando es el amor en sí mismo, en que tú logres todo, tu trabajo de tus sueños, la casa de tus sueños, la carrera de tus sueños, y todo gira alrededor de tus sueños. Ujú. Lastimosamente lo que nos te están diciendo, o sea, es que te están endiosando a ti y en esa claro. endiosadera terminas mal, terminas arruinado, terminas solo, vacío, engreído, o sea, con una Orgulloso, amargura sí. exactamente y totalmente alejado de Dios, porque el Señor dice que Él al altivo, ¿verdad? Lo mira de lejos. Ujú. Am, pero luego estamos viendo de pronto a personas sencillas y con un corazón, o sea, alegre, y como dice el Ujú. proverbio, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, o sea, personas viviendo en plenitud. Y eso, no llevando una vida pues egoísta, ¿no? Entonces, es eso de no darnos cuenta. Muchas veces nosotros queremos prepararnos en esto y que lo otro y llenarnos de conocimiento. Que, ojo, no estoy diciendo que eso está mal, no. Claro, pero primeramente Dios, lo que el Señor dice, ¿verdad? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. A veces no con nuestros hijos, a veces como padres, no, es que mis padres fueron así, o yo voy a cambiar todo.
y comenzamos a cambiar directamente todo y se nos olvida esa oración delante del Señor, el hecho de poder interceder por ellos, el hecho de poder modelar también una vida agradable delante de Ujú. Dios. Para ellos, a mí no se me va a olvidar de verdad esa oración o en la manera, ¿no? Que mis abuelitas, mi mamá, siempre que nos visitaban, ellas antes de irse o había un momento que siempre vamos a orar. Yo me recuerdo siempre de esos momentos. ¿Por qué? Porque en esas oraciones, me recuerdo una noche que habían llegado a quedarse a la casa. Ahí fue donde mis hermanas y yo aceptamos a Cristo. Fue en una oración de familia, Ujú. ¿sabes? Entonces, y por eso creo que constantemente aquí también nosotros lo mencionamos, ¿no? Busque esos momentos con su Ujú. familia en el hecho de poder compartir de la palabra de Dios, de orar juntos, porque esas son las cosas que quedan marcadas en el corazón de un niño, de una niña. Y te digo, o sea, allí fue que mis hermanas y yo me recuerdo esa noche el poder y nadie que nos dijo, hey, tenés que aceptar al Señor, no. En esa oración en familia y fue que brotó, ¿verdad? De nosotros el poder y éramos unas niñas, estoy hablando de niñas de 9 10 12 años y allí recibimos también la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vemos eso, como la oración, no minimizar la oración, esos momentos de comunidad, de familia, Sí, como no. en amistad, en el lugar donde sea, el Señor ahí, créame que puede transformar corazones. A veces como padres, quizás nosotros quisiéramos transformar la mente de nuestros hijos, Sí. cambiar la mente de nuestros hijos, pero el único que lo puede hacer es el Señor. El único que puede cambiar nuestra mente, transformar nuestras mentes es nuestro Dios. Nosotros lo que debemos hacer es crear esos espacios, Ujú. exponerlos a esos espacios, a esos ambientes, a nuestros hijos. Y tenemos que reconocer y entender ese poder de orar en comunidades. Fíjate que, o que lo que estabas mencionando, ¿verdad? De esos logros, de que nos emocionamos por lo que pensamos que por nuestro esfuerzo o por nuestro mérito propio, nosotros logramos muchas cosas. Yo recuerdo cuando, pues obviamente pasé mucho tiempo, ¿verdad? Orando por la conversión de mi papá. Cuando esto se dio, yo me acuerdo que yo le llamé a mi mamá, ¿verdad? Y le digo, mami, ay, ¿verdad? Pero yo sintiendo que yo me lo había ganado. Entonces, mira, íbamos a la iglesia de mi papá aceptó y que no sé qué, ¿verdad? Y yo hablándole del esfuerzo que yo había puesto, ¿verdad? Para acercar a mi papá a la iglesia. Wow, el Señor respondió, me dice, esa oración de 35 años que llevo haciendo, me dice, entonces yo me quedé como que, hey, no fui solo yo. Ahí, y empezó a mencionarme ella, ¿verdad? De que siempre oraba con el grupo de hermanas desde su iglesia, que habían unos ancianos que siempre estaban orando por él. O sea, y yo pensando que solita, ¿verdad? Me había llevado ese premio, pero, o sea, mire cuánto poder tiene, o sea, la perseverancia, el estar insistiendo y orando y orando y orando, pero preocupándonos por otros. O sea, algún día, o sea, 35 años oraron estas personas, ¿verdad? Para ver eso. Entonces, es siempre que nosotros tengamos un logro y puede ser hasta en lo espiritual algo bueno, ¿verdad? Siempre pensemos de que nosotros estamos en pie por en la oración de otros, porque alguien, ¿verdad? Está orando. Un buen líder, ¿verdad? Siempre, y lo que mencionábamos una historia, la historia del príncipe de los predicadores, ¿verdad? Él siempre que alguien lo elogiaba por la forma tan bonita que tenía de predicar, por la manera en que él ministraba, cuando las personas lo elogiaban por lo bonito que sentían, ¿verdad? A la hora de recibir su mensaje, él siempre le decía, es que tengo un grupo allá en la iglesia orando por mí, ¿verdad? Porque tenía personas que estaban intercediendo para que Dios lo usara a él en el mensaje. Entonces, siempre nuestros éxitos va a depender de ese grupo que se pone de acuerdo a orar por algo. Entonces, no le perdamos el enfoque a involucrar a más en la oración, a convocar a más en la oración. Entonces, ya hemos visto todos esos testimonios, ¿verdad? Recuerdo cuando, bueno, la porción cuando la reina Esther, o cuando Esther estaba preocupada, ¿verdad? Por esa amenaza mortal
que se le estaba haciendo a su pueblo, que fue lo que hizo, o sea, en ayuno y en oración convocó también a que se orara para obtener la victoria, para obtener el método que les iba a ayudar a ser librados. Entonces, así podemos nosotros conseguir muchas cosas para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestro país, para nuestra nación, involucrando a otros y enseñándoles a todos los que tenemos alrededor de nosotros la importancia de unirnos y de ponernos de acuerdo en ese clamor y en esa oración que queremos hacer. Yo quiero concluir comentando o retomando también una idea que nos compartió Jackie ahora sobre entender la necesidad que tenemos de dar prioridad a los propósitos de Dios, ¿no? Y nosotros vemos desde Abraham con la promesa hasta Cristo el Señor, el cumplimiento, ¿no? De que a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y luego esa promesa se configura en lo que es en la iglesia, en el libro de los Hechos. Entonces vemos cómo un propósito de Dios que empezó milenios atrás se concluye, se va trabajando y va abriéndose paso a través de la historia y va avanzando, ¿no? Hasta el día de hoy. Eso es importante porque eso nos recuerda que Dios, en esta historia actual, en esta realidad momentánea, Dios sigue teniendo propósitos, sigue estableciendo sus planes, sigue trabajando para construir sus propósitos. Y lo más interesante de eso es que nosotros podemos ser colaboradores de esas buenas obras, de esos propósitos de Dios. Y una de las formas que nos sumamos es a través de los tiempos de búsqueda de oración, porque a través de ellos, como lo dijimos hace un ratito, vamos sensibilizándonos, nuestro entendimiento se expande, se abre a través de la enseñanza de la palabra y podemos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Al momento de que nuestra mente es renovada. Y podemos entonces trabajar, caminar, colaborar con los propósitos de Dios, que creo, sin lugar a dudas, que no hay nada más grande en esta tierra. Creo que no hay nada más significativo que podamos hacer que trabajar junto con Dios porque sus planes, porque venga su voluntad, porque venga su reino. Así que ahí está hecha la invitación a todos los que nos escuchan, a todos los que disfrutan también de este podcast después, que se sumen a la Maratón de Oración 2026. Y ese grupo, ¿verdad? Donde logramos llegar a la meta. A mí me encanta ver en las carreras de maratón cuando hay uno que ya no puede más y otro le ayuda, ¿verdad? A terminar esa jornada. Animemos a aquellos, ¿verdad? Que quizás están yendo por otro rumbo, están pensando, ¿verdad? Que este tiempo quizás es muy difícil o que no le van a dar permiso. Contémosle nuestras propias experiencias, nuestro propio testimonio y así contagiemos a todo mundo, ¿verdad? De la bendición que tiene el orar en comunidad y de decir sí a ese llamado que Dios nos está haciendo. Así que el 22 y el 29 de agosto vemos como toda iglesia, ¿verdad? Congregados, vamos a estar orando y clamando en nuestra maratón de oración de este año 2026. No se va a perder el podcast también de este viernes porque siempre vamos a traer temáticas muy importantes y gracias a todos los que hacen parte y que hacen posible que este podcast esté al aire. Hasta acá llegamos con el episodio de este día. Bendiciones a todos. Chao, chao. Bye bye. En la cancha de la vida hay solo dos tipos de jugadores, los que se lamentan y los que abrazan la fe para ganar. Elige estar del lado de los que hacen la diferencia junto a Santo Relajo. Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno. Santo Relajo, disfrutando ser la diferencia.